algo está ocurriendo a nivel mundial, algo que casi nadie quiere ver. Piensa en estas fechas: Halloween, Acción de Gracias, Hanukkah, Navidad. Bueno, no sé, me parece a mí o los terroristas han elegido las festividades como su nuevo calendario de ataque. Porque veamos los datos. Un complot yihadista frustrado en Halloween, en Michigan. Un guardia nacional asesinado un día antes del Día de Acción de Gracias frente a la Casa Blanca. ¿Recuerda que lo hablamos? Judíos atacados mientras celebraban Hanukkah en Australia. ¿Sigo? Porque lamentablemente hay mucho más. Un plan para estrellar un vehículo cargado de explosivos en un mercado navideño en Alemania. Un complot terrorista islámico para Nochevieja en Los Ángeles, que por suerte fue desbaratado por el FBI. Ahora, esto es solo una parte de la historia. Europa está cancelando los mercados navideños justamente por miedo a los atentados. En Nigeria, cientos de cristianos son asesinados cada año por grupos extremistas, un tema que también lo hablamos aquí. Estados Unidos, Canadá están reforzando la seguridad en sinagogas y en cada festividad religiosa. Y en China, el Partido Comunista Chino tortura a personas que creen en Dios, a personas que rezan o que practican una disciplina espiritual milenaria como Falun Dafa. Hoy vamos a escuchar a una de las víctimas que pudo escapar del terror. Así que quédese porque vamos a analizar un fenómeno inquietante: el aumento de los ataques contra la libertad de creencia en todo el mundo. Ahora, ¿se trata de hechos aislados? ¿Es pura coincidencia? ¿O hay organizaciones, y en algunos casos hasta líderes, involucrados en todo esto? Quédese para que analicemos juntos qué está pasando realmente, por qué las festividades religiosas se convirtieron en blancos de ataque. Hoy en América Revelada vamos a contar lo que nadie quiere ver, así que no se lo pierda. Muy buenas noches y bienvenido a América Revelada. Hoy vamos a comenzar mostrando algo que no es evidente cuando uno mira cada noticia por separado, pero cuando se unen los puntos aparece un patrón inquietante. Grupos terroristas y extremistas parecen haber elegido las festividades occidentales como un calendario de ataque. Y lo más llamativo es que esto no es una interpretación, es un hecho verificable caso por caso. Así que vamos por partes y desde los más recientes. Hablemos de esta Navidad. Pues en este 2025 la Navidad se vive con menos brillo. En lugares donde tradicionalmente los preparativos y las celebraciones de Navidad se vivían durante prácticamente todo diciembre, esto está cambiando. Pues Alemania, por ejemplo, está cancelando mercados navideños, pero no se cancelan ni por el clima ni por la organización. Se cancelan porque hay miedo y falta de presupuesto para implementar medidas antiterrorismo. Ahora, piensen esto: medidas antiterrorismo para mercados navideños. Pues los mercados de Navidad en Alemania no son un evento menor, son una tradición oficial registrada desde el año 1434, o sea, desde hace 591 años. ¿Ya pensó? Son una parte central de la identidad cultural alemana, una tradición que sobrevivió guerras, sobrevivió divisiones nacionales, crisis económicas. Pero hoy, en 2025, varios municipios decidieron cancelarlos porque no pueden pagar los costos de seguridad antiterrorista. Ahora, las ferias de compras de Navidad tienen que estar rodeadas de concreto reforzado, con barreras móviles anti-embestida, con vigilancia armada, con cámaras, con escáneres. Esos son los nuevos requisitos del gobierno para poder organizar eventos públicos como estos. Y cuando los organizadores preguntaron a los municipios quién cubriría estos costos, la respuesta fue: nosotros no. Es decir, que son los organizadores y los vendedores los que tendrían que arcar con estos costos. Y el resultado es que si no hay seguridad, no hay mercado navideño. Ahora, ¿por qué tanta seguridad?, se preguntará. Porque ya hubo ataques, porque ya hubo muertos, porque ya hubo atentados frustrados antes de que ocurrieran, porque ya se demostró que para ciertos grupos extremistas la Navidad es un blanco. Veamos algunos datos pasados. En el año 2017, este dato es del año 2017, en Essen, en Alemania, 6 ciudadanos sirios, incluidos solicitantes de asilo que habían estado en contacto con ISIS, fueron arrestados bajo sospecha de planear un ataque al mercado navideño de la ciudad, utilizando bombas y armas de fuego.
Veamos otro evento. En el año 2023, en Leverkusen, las autoridades descubrieron un complot por parte de 2 adolescentes radicalizados, uno de ellos era afgano, que pretendían estrellar un vehículo cargado de explosivos en el mercado navideño local. Lamentablemente hay más. Aquí está el dato de ese caso que acabo de contar, del año 2023, perdón. Este es del año 2024, que en Magdeburgo, también en Alemania, un médico psiquiatra de origen saudí atropelló con su vehículo, con su BMW, un mercado navideño a 48 kilómetros por hora, dejando 6 muertos, entre ellos un niño de 6 años, y 338 heridos. Un dato que justamente relacionan con estos ataques que estoy nombrando es que Alemania ha importado a 5.5 millones de musulmanes seguidores del Islam. Aunque bueno, muchos viven pacíficamente, también las autoridades reconocen que una parte de ellos, no todos por supuesto, pero una parte está radicalizada y no se ha asimilado a la cultura occidental, lo que ha producido un aumento aún más pronunciado de los ataques islámicos desde el año 2024. Entonces, bueno, cuando hablamos de la cancelación de un mercado de Navidad, hablamos de algo mucho más profundo. Estamos hablando de una sociedad que está renunciando a su creencia, a una tradición que ha sido parte de su identidad durante siglos, pero que ahora, bueno, mantenerla se volvió demasiado peligroso. Y de nuevo, lo que se cancela no es solo un evento, lo que se cancela es parte de la cultura de un pueblo. Se cancela la fe, se cancela la identidad espiritual, se cancela la libertad. Ahora, Francia está viviendo una historia muy parecida. El mercado navideño de Estrasburgo, uno de los más emblemáticos de Europa también, lleva años bajo amenaza terrorista, con ataques concretos como el que ocurrió en el año 2018, cuando un atacante inspirado por ISIS mató a 5 personas e hirió a otras 11. Y este año, bueno, la tensión se reactivó aún más luego de un ataque en noviembre de este año en la isla de Oléron, donde un conductor atropelló a 10 personas mientras gritaba Allahu Akbar. Bueno, parece un patrón, ¿verdad? Lugares de celebración convertidos en objetivos, espacios de fe, de celebración convertidos en escenarios de violencia. Ahora, algo importante para aclarar, porque bueno, es esencial decirlo también con responsabilidad, esto no es un ataque contra la religión, contra ninguna religión. Estamos haciendo un análisis sobre extremismo violento, un extremismo que existe, que se manifiesta y que ya ha dejado cientos de muertos en Europa, miles en Medio Oriente y en África. Pues el problema no es la fe, el problema es la manipulación, no es la religión, sino su instrumentalización para justificar el terror. Ahora, ¿pero qué hacen los gobiernos europeos, por ejemplo? Bueno, esa es la otra pieza del rompecabezas. Muchos gobiernos reprimen más a los ciudadanos que hablan del problema que a los responsables del problema. Por ejemplo, esta joven que está viendo ahora en pantalla es Marie-Therese Kaiser, miembro del partido de derecha alemán. Bueno, ella fue condenada por incitación al odio, ¿sí? Ese fue el cargo, después de utilizar estadísticas oficiales para advertir públicamente que los inmigrantes afganos son desproporcionadamente propensos a cometer violencia sexual contra mujeres y niñas. Ahora, al igual que Kaiser, varias personas más fueron denunciadas o sancionadas por publicar datos sobre delitos cometidos por extremistas. Mientras los responsables de ser una amenaza concreta reciben libertades condicionales, no son deportados o permanecen en el país a pesar de las órdenes judiciales. Ahora, esto no es una opinión, todo eso está documentado en múltiples casos recientes. Entonces, bueno, ¿qué lección nos deja Europa? Que cuando se renuncia a proteger un símbolo cultural o espiritual, como la Navidad, bueno, se renuncia a algo mucho más profundo. Se renuncia a la capacidad de una sociedad para decidir quién es, en quién cree, qué valores está dispuesta a defender.
Ahora, este patrón no se limita únicamente a Europa, ¿sí? Como venimos reportando aquí en nuestro programa América Revelada, esto también se repite aquí en Estados Unidos, se repite en Australia, como también hablamos aquí, se repite en África. Recordemos que la semana pasada aquí en América Revelada analizamos el atentado de Australia, recuerda, un ataque contra familias judías que estaban celebrando Hanukkah en una playa de Sydney. 16 muertos, decenas de heridos en manos de un padre y un hijo afiliados al ISIS que estaban decididos a convertir esa festividad religiosa y familiar en una masacre. Si usted no vio ese análisis, le recomiendo que toque aquí el enlace que le comparto aquí arriba, porque allí explicamos por qué este tipo de atentados no son hechos aislados. Vamos a otro caso, porque lamentablemente hay mucho más. También desde aquí, desde América Revelada, cubrimos en detalle hace algunas semanas sobre el atentado a metros de la Casa Blanca contra soldados de la Guardia Nacional estadounidense, que terminó en el asesinato de la joven soldado Sarah Beckstrom y el soldado Andrew Wolf, gravemente herido. ¿Cuándo ocurrió? Bueno, un día antes del Día de Acción de Gracias. Un crimen que las autoridades federales relacionan con radicalización islamista. Lo explicamos también a profundidad aquí en América Revelada, así que si se lo perdió, también le dejo aquí arriba el enlace para que usted lo vea, para que siga los hechos y vea si nota justamente algún tipo de relación en todo esto. Veamos otro caso que ocurrió en Halloween, que no lo hablamos aquí, pero también hace parte de la historia, que si bien hoy Halloween se convirtió en una fecha más que nada comercial, pero tiene su origen cristiano con raíces paganas. Y este año el FBI derrumbó un presunto atentado terrorista en Michigan que los autores pretendían desencadenar el día de Halloween, pero bueno, fueron arrestados, por suerte. Vemos que dice tenemos justamente un artículo de lo que ocurrió. Dice, 4 sospechosos más acusados de un complot terrorista de Halloween, inspirados en ISIS. El FBI dijo que ha tenido agentes monitoreando a los sospechosos durante semanas. Bueno, dice 4 hombres más sospechosos de planear un ataque terrorista, es decir, que había ya un complot que estaba organizando todo esto, ¿sí? Para Halloween. Dice que, bueno, ya fueron arrestados, según informó el FBI, 2 sospechosos acusados en Nueva Jersey, uno en Washington y otro en Michigan. Bueno, aquí justamente dice los datos de los sospechosos. Ahora, esto es justamente lo que está ocurriendo aquí en Estados Unidos. Ahora, veamos otro caso también en Estados Unidos que tiene que ver con una festividad judía, el Shavuot, que en este año se celebró los primeros días de junio. Bueno, en Colorado hubo un ataque dejando a 9 personas heridas. Entonces, bueno, ¿qué está pasando realmente? Porque si uno mira los hechos por separado, parecen episodios aislados, ¿verdad? Pero si los conecta, como estamos haciendo ahora aquí en América Revelada, bueno, surge un mapa claro. La festividad judía, por ejemplo, Shavuot, bombas Molotov en Colorado con 9 heridos, Halloween en Michigan, ¿sí? Un complot del ISIS en Michigan, el Día de Acción de Gracias, asesinaron a un soldado en D.C., dejaron otro gravemente herido, Hanukkah, como también vimos, una masacre en Australia, los mercados navideños con atropellos masivos en Europa, en Alemania, en Francia, Nochevieja, aquí también hubo un complot desarticulado por el FBI en Los Ángeles. Pues los terroristas están, parece que, eligiendo los momentos más emotivos y religiosos del calendario occidental. Los momentos en los que las familias se reúnen, donde, bueno, las ciudades se llenan de luces, la fe se expresa públicamente, y eso justamente convierte estas festividades en un blanco. Pero es importante decir también que no se trata únicamente de eventos concretos, de días concretos, porque en muchos lugares la persecución religiosa es atroz. Porque mientras en Occidente estamos discutiendo sobre la seguridad en mercados navideños, por ejemplo, en países como Nigeria, profesar la fe puede costar la vida cada semana. El mes pasado también aquí en América Revelada compartimos este tema, la brutal persecución religiosa en Nigeria. Esta es una historia que lleva ya muchos años y que no se terminó. Las comunidades cristianas son atacadas
sistemáticamente por grupos extremistas desde hace muchos años, con aldeas quemadas, iglesias destruidas, familias obligadas a huir, algo que, como dijimos antes, recibe poca cobertura mediática a pesar de la magnitud de las masacres, a pesar del sufrimiento constante. Sin embargo, la actual administración de Estados Unidos viene tomando cartas sobre este tema en Nigeria y el representante Riley Moore en Virginia Occidental presentó una resolución condenando el terror que viven los cristianos en Nigeria. Esto es lo que publicó en su cuenta de X. Dice, estos ataques no son simplemente violencia intercomunitaria, son campañas deliberadas de limpieza religiosa. Los atacantes atacan regularmente días festivos cristianos como la masacre de Pentecostés en el año 2022, la masacre de Nochebuena de 2023 y los ataques de Semana Santa en 2025. Es como una agenda, ¿sí?, contra la religión, contra la creencia religiosa. Ahora, si usted quiere saber más sobre la gravedad del caso nigeriano, también vaya a este enlace que le dejo acá, porque también nosotros hablamos de este tema, pues es uno de los episodios más fuertes que hicimos este año. Ahora, si hablamos de persecución religiosa sistemática en su forma más cruda, China representa una de las historias más oscuras desde hace décadas. Y casi nadie habla de esto. En China, millones de personas son perseguidas por su fe, por sus creencias. Cristianos de iglesias domésticas, iglesias que hacen en su casa, ¿sí?, uigures musulmanes, a tibetanos y particularmente a practicantes de Falun Dafa, una disciplina espiritual basada en los principios de verdad, de benevolencia y tolerancia. Pues desde el año 1999 el Partido Comunista Chino lanzó una campaña estatal para erradicar esta práctica con detenciones masivas, con trabajo forzado, con desapariciones, con tortura psicológica y física. Y según múltiples informes internacionales, también la sustracción forzada de órganos. Lo terrible es que estas víctimas no son anónimas. Son personas que tienen nombre, tienen familias, tienen historias. Y hoy vamos a escuchar una de esas historias. Hoy vamos a escuchar a una de esas víctimas. Una historia que, a diferencia de los informes formales, tiene una voz real detrás. La voz de alguien que fue detenido, que fue enviado a un campo de reeducación, que fue torturado, perseguido simplemente por meditar, por creer, por buscar ser una mejor persona, según los valores más básicos que cualquiera de nosotros reconocería como universales: verdad, compasión y tolerancia. Escuchemos entonces al señor William Chan. Hoy me presento ante ustedes como un hombre libre, un capitán de aerolínea en Estados Unidos, pero durante muchos años no tuve alas. En lugar de una cabina de avión, vivía en una jaula, en un campo de trabajos forzados. No era nada, solo un prisionero. Permítanme llevarlos al año 1995. Yo era estudiante universitario en China. Como muchos jóvenes tenía sueños, pero también sufría dolores físicos. Padecía lesiones graves en las rodillas y los tobillos. Fue entonces cuando encontré Falun Gong, también conocido como Falun Dafa. Falun Gong es una práctica tradicional china de meditación basada en 3 principios universales: verdad, compasión y tolerancia. Comencé a practicar y fue como un milagro. En poco tiempo, mis lesiones desaparecieron, pero fue más que solo salud física. Sentí paz en mi interior. Mi mal genio se desvaneció. La vida se sentía llena de luz y esperanza. Pero todo cambió en julio de 1999. El ex líder del Partido Comunista Jiang Zemin lanzó una brutal persecución a nivel nacional contra Falun Gong. Sentía celos de su popularidad. Había 100 millones de personas practicándolo, más que el número de miembros del partido. A partir de 1999, mi vida se convirtió en una pesadilla. Durante los años siguientes, fui arrestado 4 veces. Pasé un total de 6 años y medio detenido en cárceles, campos de trabajos forzados y centros de lavado de cerebro.
En el campo de trabajos forzados, los guardias me ataron a un árbol durante varios días. Me dejaron allí, incapaz de moverme, expuesto al sol abrasador y a plagas de mosquitos. ¿Por qué? Simplemente porque intenté hacer los ejercicios de meditación. En el año 2002 fui arrestado nuevamente y enviado a un centro de lavado de cerebro. Este es un lugar diseñado para quebrar el alma de un ser humano. Me obligaban a ver videos que difamaban mi fe todos los días. Pero ni siquiera eso fue lo peor. Lo peor fue presenciar lo que les hacían a otros. Escuchaba los gritos de mis amigos en las celdas cercanas. Al verlos al día siguiente, la evidencia estaba en sus cuerpos. Algunos tenían moretones en el rostro, algunos tenían chichones en la cabeza, a otros los guardias les habían arrancado mechones de cabello. En agosto del 2004 volví a ser arrestado. Mi delito, informar a la gente sobre la persecución. Esta vez me condenaron a 4 años de prisión. Hay un recuerdo específico que me persigue hasta hoy. En cuanto me llevaron a la prisión, las autoridades me extrajeron sangre. No me hicieron un examen físico, ni revisión cardíaca, ni radiografías, ni atención a mi salud. Solo querían mi tipo de sangre y la compatibilidad de tejidos. En China, el Partido Comunista opera una industria autorizada por el Estado que asesina a prisioneros de conciencia para vender sus órganos para trasplantes. Hoy, tribunales independientes y las Naciones Unidas han confirmado que esto ocurre en China. Personas inocentes son asesinadas bajo demanda para vender sus corazones, hígados y riñones. Imaginen vivir cada día con el miedo de que te puedan extraer tus propios órganos. Cuando finalmente fui liberado, no era verdaderamente libre. Mi carrera como piloto había terminado. En 2008, escapé desesperadamente a Tailandia. Ahora soy capitán de nuevo. Vuelo por los cielos. Tengo la libertad de creer en verdad, compasión y tolerancia. Soy afortunado, sobreviví. Pero millones de niños en China han quedado en dificultades desde que comenzó la persecución el 20 de julio de 1999. Hoy comparto mi historia no para pedir su lástima, sino para pedir que alcen su voz. Cuando vean hecho en China, recuerden el trabajo esclavo. Cuando escuchen sobre el régimen del Partido Comunista Chino, recuerden la sustracción forzada de órganos. Al igual que muchas personas valientes que difunden la verdad a través de continentes para crear conciencia sobre la persecución a Falun Gong, no lo hacen por ellas mismas, lo hacen por los huérfanos, lo hacen por quienes no tienen voz, lo hacen por la justicia. Dios los bendiga por escuchar mi historia, Dios los bendiga por las buenas acciones que han hecho y harán. Gracias, muchas gracias. Thank you. Muchas gracias. La historia del señor Wolong Chan no es solo un testimonio, es justamente la evidencia humana de algo que muchos gobiernos prefieren ignorar, que la persecución religiosa existe, que está activa y que tiene miles de víctimas que todavía esperan que el mundo las vea. Ahora, el señor Wolong Chan puede contar su historia gracias a que, pudo escapar y que vive en Estados Unidos, un país que le dio la oportunidad de tener nuevamente una vida normal y poder contar, poder denunciar con libertad las atrocidades que vivió él y los que viven todavía justamente bajo esta terrible persecución, estos practicantes de Falun Dafa en la actualidad. Porque cuando justamente hablamos de cristianos asesinados en Nigeria, cuando hablamos de judíos atacados durante festividades, cuando hablamos de europeos que ya ni siquiera pueden celebrar la Navidad en paz, o practicantes espirituales torturados por el Partido Comunista Chino, todo esto apunta a un mismo fenómeno. La libertad de creencia está retrocediendo en el mundo. Y cuanto más retrocede, pues más avanza la violencia. Y por eso decidimos traer justamente esta historia aquí, próximos a Navidad, aquí en América Revelada, porque en vísperas de esta Navidad,
una época en la que millones de personas celebran la esperanza, celebran la luz, celebran la dignidad humana. Los que estamos del otro lado, no podemos quedarnos solo viendo estas noticias, escuchando estas noticias. Debemos ser parte de ella, hablando, compartiendo la verdad que está silenciada. Es por eso que justamente le comparto hoy esta historia cruda, pero real, para que en este tiempo, que para todos debería ser de paz, le devolvamos a esas personas que todavía sufren su voz, un poco de libertad. Justamente la posibilidad que el mundo las escuche, para abrir la posibilidad que esto finalmente se acabe. Entonces, lo invito a usted que está del otro lado, lo invito a que comparta este episodio y también escuche toda la historia del señor Chang, porque aquí solo le compartimos una parte nada más para evitar la censura en YouTube. Igualmente usted puede escuchar toda la historia y le dejo toda la historia del señor Chang y los momentos más desgarradores que vivió él y otras personas desde el enlace que va a encontrar ahí abajo en la descripción de este episodio. Pues vale la pena también que nos preguntemos en qué punto perdemos nuestra esencia como civilización cuando practicar una fe se vuelve un riesgo. Por eso vaya ahí abajo, vaya y vea el enlace que le comparto en la descripción y escúchelo usted mismo, escuche al señor Chang, mírelo a los ojos y piense en lo que significa que alguien tenga que arriesgar su vida por decir la verdad. Pues la libertad de creencia no debería ser un privilegio, debería ser un derecho de todos. Y ese es justamente mi mayor deseo, que esta persecución se termine. Y es por eso que lo invito a usted a que agotemos todos nuestros medios para difundirlo. Comparte este episodio y también la historia del señor Chang, que te dejo ahí abajo en la descripción. Por último, también quería contarle que me voy a tomar unos días para estar en familia, en estas fiestas, para también leer, tener tiempo para leer un poco más y dar también una pequeña pausa a nuestros programas de América Revelada, pero vamos a volver el día 2 de enero. Igual vamos a dejar rodando, estamos rodando ya un vivo de los últimos episodios de América Revelada, por si se perdió alguno lo puede ver. Y en algunos momentos también voy a aparecer en ese vivo para saludar y para si hay alguna historia que quiera compartir, también voy a estar sumándome a ese vivo para seguir en contacto con usted. Ahora, bueno, antes de irme, quiero desearle una excelente Navidad y que el año 2026 que llega nos traiga más fuerzas para seguir adelante, con prosperidad y con mucho amor para dar. Ahora sí, usted siente que este trabajo que hacemos aquí, si para usted le aporta claridad a las noticias, a la historia que está viviendo este mundo en estos tiempos, vaya ahí abajo y regálenos su poderoso me gusta. Si no lo hizo, suscríbase y active la campanita para que sigamos analizando juntos lo que otros prefieren ignorar, como esta historia. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio y nos encontramos de nuevo si quiere, en el vivo, que vamos a estar ahí en algún momento y nuevamente desde el 2 de enero todos los días. Con usted, Elina Villafañe desde América Revelada, con un compromiso simple, conectar América con la verdad. Felices fiestas. Bueno, me saco una foto.